Buenas tardes y bienvenidos a este magno evento. Vamos a empezar, no sin antes indicarles algunas medidas de bioseguridad. Por favor, el uso constante de alcohol o gel y cumplir con el distanciamiento social. Este evento, organizado por Universidad Técnica Particular de Loja, Diócesis de Loja y Organización Fides, Organización a favor de la vida, la familia, la propiedad privada y la libertad, les da la cordial bienvenida a este evento en donde recibiremos una charla especial enfocada a ustedes, público lojano, por los temas en actualidad que estamos viviendo. Les pedimos, por favor, que durante la charla silencien sus celulares y que sepan que en la parte posterior del teatro podemos adquirir uno de los libros de nuestro ponente, el Libro Negro de la Nueva Izquierda, el cual va a ser firmado por Agustín Laje. Sin más, vamos a iniciar. No sin antes hacer una breve presentación de nuestro ponente. Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, máster en Filosofía por la Universidad de Navarra, tiene una especialización en contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Actualmente está haciendo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra. Es escritor, autor y coautor de varios libros, entre ellos El Libro Negro de la Nueva Izquierda, una publicación que fue catalogada como bestseller en la categoría de Ciencia Política de Amazon. Además, ha publicado otros libros como Los mitos setentistas y Cuando el relato es una farsa. En marzo del 2022 saldrá publicado su nuevo libro titulado La batalla cultural, con la editorial HarperCollins. Sus columnas han sido publicadas en medios locales, nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de La Gaceta de la Iberósfera, el American Panama Post, Alt Media y El Liberal de España. Ha recibido distintos galardones nacionales e internacionales. Sus ensayos de filosofía política han sido premiados 5 años consecutivos en México por Caminos de la Libertad. Ha brindado conferencias en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, también europeos. Sin más, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Agustín Laje. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el lindo recibimiento que me han dado en Loja, es la primera vez que estoy acá. No puedo decir que he conocido la ciudad porque en las giras, que son extenuantes y son muchas a lo largo del año, esta es la última, dicho sea de paso, ya después me vuelvo a mi casa a poder descansar un poco y cerrar el 2021. En las giras uno conoce los auditorios, las personas, los canales de televisión y de radio, los periódicos y el hotel. Así que lamento no haber podido todavía conocer, pero seguramente mañana encontraremos algún huequito para poder hacerlo, pero me he sentido muy bien recibido por los anfitriones, a quienes doy las gracias, ¿sí? A la organización Fides, que está haciendo un trabajo fenomenal. Si no la siguen, síganla, ¿sí? Están levantándose desde Loja y para Ecuador, dando una batalla cultural muy potente. Me han armado una agenda que contempla todo, contempla conferencias abiertas como esta, contempla conferencias en universidades como hemos tenido a la mañana, con jóvenes, con estudiantes, con profesores, contempla conferencias para políticos, vengo de una conferencia para gente que está en el poder político. Así que lo que está haciendo Fides es muy importante y vale la pena apoyarlos, ¿sí? Síganlos, acérquense a los chicos, participen, es muy importante todo eso. Bueno, nos vamos a apoyar en la presentación que traje hoy para esta conferencia, que yo no sé si ya está programado, si ya la tenemos abierta en la pantalla, los amigos de la técnica.
¿Hay alguien que se haga cargo del asunto de la presentación o no la tenemos? Porque esta conferencia titulada Los mitos y los engaños, ¿sí?, de la agenda progresista o del progresismo. Bien, los mitos y las manipulaciones del progresismo. ¿Va a haber alguien que me ayude con la...? Bien, gracias. Vamos a estar más o menos entre 1 hora y 1 hora y media, ¿sí? Después de la conferencia yo voy a salir por atrás y los que quieran hacer firmar los libros y la foto y todo eso va a ser ahí atrás. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la agenda progresista o globalista? O la agenda progresista globalista. Bueno, la agenda progresista está compuesta, vamos a la próxima, de distintos elementos que tenemos que reconocer y tener siempre bien presentes. Por supuesto, gran protagonismo ya se ha llevado en los últimos años el feminismo más radicalizado, como dialéctica de sexos, como conflicto entre los sexos, que se ha apoderado prácticamente de todos los países, ¿sí? Ya no queda ningún país donde el feminismo no sea una expresión del poder político. Ya ni siquiera es un movimiento social, sino que el feminismo se ha insertado en las esferas del Estado. Vamos a la próxima. El abortismo, por supuesto, que también han llegado los pañuelos verdes y la agenda abortista a todas partes. De hecho, en este país, por ejemplo, se está discutiendo la legalización del aborto por la causal de violación. En principio, ¿no?, porque en verdad esto es una puerta que se abre para seguir una agenda que nos lleva a la legalización completa del aborto. Siempre empiezan de esa manera. Es un esquema que les ha funcionado en muchos países, entre ellos el mío, ¿sí? Y entonces es una historia ya conocida, es una película ya vista, que se va repitiendo en distintas naciones. Vamos a la próxima. El otro gran elemento de la agenda es la militancia LGBT, muy vinculada también a la militancia feminista y también llamativamente a la militancia abortista. Todos estos grupos en verdad están en plena comunión. De hecho, me comentaban mis anfitriones que hace algún tiempo aquí en Loja la militancia LGBT fue a atacar a los amigos de 40 días por la vida. Y yo les preguntaba, pero ¿las abortistas de pañuelo verde o los LGBT? ¿Me estás diciendo la información precisa? Sí, los LGBT fueron a atacar a quienes estaban orando por el fin del aborto en esas vigilias que hacen de 40 días en muchas partes de nuestro continente. Vamos a la próxima. Migración descontrolada. Esto es más agudo en determinados países. Por ejemplo, en Dominicana, de donde vengo, estuve 19 días de gira allá y pasé directo a Ecuador. Y en Dominicana, por ejemplo, con el conflicto haitiano, ya hay presiones internacionales que le piden a Dominicana que anexe a Haití a su nación. Cuando no hablan el mismo idioma, no tienen una historia en común, no tienen costumbres ni hábitos comunes, no tienen un lenguaje común, no tienen nada en común. Pero la petición de la agenda globalista es clara, es que las identidades nacionales se vayan, vamos a ver a continuación, diluyendo. Pero para eso, para ir imponiendo esta agenda, además, hay que hacer ciertos ataques. Hemos visto a los principales agentes en este momento de la agenda. En otros países tendremos también al indigenismo de forma muy clara y a la agenda ambientalista que también cada vez tiene más fuerza. El ambientalismo radical que hoy está pidiendo, por ejemplo, que las personas dejen de tener hijos porque somos los seres humanos los que incluso respirando estamos dañando el medio ambiente. Y la agenda globalista tiene que enfrentarse a distintas lealtades que los individuos tenemos. Las lealtades familiares, por empezar. Las lealtades familiares son muy fuertes. Digo, yo no conozco ningún otro grupo social donde sus miembros estén por regla general dispuestos a dar la vida por sus otros miembros. Solo en la familia se da que un individuo, por ejemplo, está dispuesto a dar su vida por su madre, por su padre o por sus hijos. No hay otra institución, no hay otro tipo de relacionamiento social que por regla general genere semejante lazo social. El vínculo social que tenemos, no sé, por ejemplo, con el panadero. Por regla general la gente no va a dar la vida por el panadero, salvo un mártir, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso es un caso excepcional. El carnicero, bueno, nadie va a dar la vida por el carnicero, salvo sus hijos o sus padres. Los políticos, ¿quién va a dar la vida por los políticos? A veces ni sus hijos ni sus padres.
Pero las lealtades familiares son muy fuertes. Es el lazo social más fuerte que tenemos. Y si tenemos una agenda globalista que necesita cada vez más poder de las autoridades políticas, pues necesitamos correr ese tapón, necesitamos sacar ese tapón que existe entre el individuo y el Estado, y en este caso también los organismos internacionales, que es la familia que va filtrando todas esas intervenciones y malas influencias, pues si lo sacamos generamos una relación inmediata del poder político con el individuo que queda desnudo para ser manipulado. Vamos a la próxima. Por eso los ataques a la familia están a la orden del día. Mañana voy a dar una conferencia sobre cómo son las formas en las que atacan a la familia actualmente. No me voy a meter ahora con eso. Destrucción de las lealtades religiosas. Evidentemente es peligroso que las personas tengan lealtades a sistemas morales distintos del que baja el Estado. Y el sistema moral que genera la religión es un sistema moral muy fuerte, que demanda una adhesión rigurosa. Y la única adhesión rigurosa debiera ser la adhesión al sistema moral que te baja la política. Porque el día que la política te diga, por ejemplo, que tenés que hacer abortos y vos como médico quieras objetar conciencia, el Estado se la va a tener que ver con tus lealtades religiosas. Pero si esas lealtades religiosas no existen, pues desde el vamos la objeción de conciencia como figura jurídica ni siquiera haría falta que exista. No podemos tener lealtades resquebrajadas si lo que viene es un poder totalitario. Necesitamos ir minando todas aquellas lealtades familiares, religiosas y, por supuesto, nacionales que nos identifican, en este último caso, con nuestra patria. Nuestra historia en común, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que somos como pueblo y lo que queremos ser. Eso es la identidad nacional. Ahora, si se está configurando en este momento a través de la agenda globalista una configuración política del planeta que ya no se divide por estados soberanos, sino que quiere generar un único soberano, una especie de gobierno mundial, llamémosle así, pues necesitamos entonces sacudir y deconstruir, como les gusta decir a los progres, las identidades nacionales. Para eso, una buena estrategia, por ejemplo, es criminalizar a los pueblos, a sus historias particulares, criminalizar las raíces, en este caso hispanas que nosotros tenemos, criminalizar las costumbres, las tradiciones, las creencias y darnos la falsa sensación de que en verdad todos quisiéramos ser ciudadanos del mundo. ¿Qué sos? ¿Ecuatoriano, argentino, dominicano, peruano, chileno, mexicano? No, soy un ciudadano del mundo. ¿De dónde sale esta palabrita? Bueno, por empezar está en la Agenda 2030, en el objetivo. La Agenda 2030 es la Agenda de Naciones Unidas con objetivos planteados para el año 2030 como máximo. Los tienen que cumplir hasta el año 2030 sí o sí. Y la meta, una de las metas en el objetivo educación, ¿sí?, es educar a las nuevas generaciones en lo que ellos llaman ciudadanía mundial. ¿Por qué motivo? Bueno, porque seguir educando a ciudadanos nacionales no forma parte de la configuración globalista que se está gestando en este momento. Vamos a la próxima. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de mitos y manipulaciones de la agenda progresista y hemos más o menos definido la agenda progresista y globalista de la forma en que lo hicimos a través de sus principales agentes y sus principales blancos de ataque. Y ahora quisiera comentar un poco cómo se va colonizando culturalmente para que empecemos a ver a partir de esto algunos mitos y engaños que se nos presentan todos los días. La forma de colonización cultural de la agenda progresista tiene distintos ámbitos de acción. Por supuesto, hay que colonizar las universidades. Las universidades son la fábrica de cultura de una sociedad. Y las universidades, lamentablemente hace tiempo, han dejado de ser espacios para el pensamiento crítico, para el debate y para el pensamiento autónomo. Las universidades hoy están subordinadas a intereses internacionales que las financian, ¿sí? Bienvenidos al mundo de las universidades, reciben financiamientos de organizaciones internacionales, reciben financiamientos de fundaciones muy importantes que están con estas agendas y, por supuesto, reciben en muchos casos financiamientos ¿de qué? Del Estado-Nación, que también está sumergido en esta agenda que estamos discutiendo el día de hoy. Por lo tanto, el contenido curricular de las universidades está fuertemente condicionado e incluso no es raro que
alumnos disidentes sean directamente expulsados de las universidades donde ellos levantan la voz. Porque hace rato, por ejemplo, en gran parte de Europa y en los Estados Unidos, que la libertad académica ya ni siquiera existe. Vamos a ver algunos ejemplos de todo lo que les estuve resumiendo recién. Hace un año nos enterábamos que George Soros destinaba $1 millón para crear una red mundial de universidades. ¿Quién es George Soros? Bueno, George Soros es un magnate de los más mediáticos del mundo que se caracteriza por tener, digamos, inversiones inmensas en esta agenda progre globalista que estamos discutiendo el día de hoy y que condiciona a determinadas universidades. ¿Cómo? Pues utilizando su dinero. Un mes, el mes de enero, febrero del año 2020, el tipo dijo, bueno, vamos a meter $1.000 millones en universidades. ¿Saben lo que son $1.000 millones para universidades? Es muchísima plata. Te condiciono todo dentro de la universidad. Vamos a la próxima. De hecho, este es el reporte financiero de la Fundación Open Society de George Soros, ¿sí? Prácticamente $17 billones han sido invertidos en esta agenda. ¿Cuántos son 17 billones? 17.000 millones. ¿Sí? Prácticamente $17.000 millones han sido invertidos en esta agenda. ¿En qué ámbitos? Bueno, ellos mismos te los van a decir. Su presupuesto del año 2020, por ejemplo. Tenés, miren acá, una cantidad inmensa de dinero para educación superior, o sea, universidades, de lo que estamos hablando ahora. Pero también hay otros rubros. Periodismo, miren hasta dónde llega periodismo. Bueno, periodismo ha recibido un poco menos en el 2020. Periodismo. Reforma de la justicia, no sé si les suena a Cortes queriendo legislar, por ejemplo, con sus fallos. Bueno, es mucho más fácil comprar a un puñado de jueces que comprar a muchos legisladores, que además tienen que pagar después un costo político en las elecciones. Por lo tanto, lo más simple es ir a el poder que tiene individuos que no son elegidos por el pueblo y que por lo tanto no tienen que rendir políticamente al pueblo. Tenemos, por supuesto, a práctica democrática, que es lo que más se ha llevado dinero ahí arriba. ¿Qué es la práctica democrática? Bueno, es darle dinero a partidos políticos, evidentemente. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que cumplan este tipo de agenda. Bueno, entre otros, salud y derechos. ¿Qué es salud y derechos? Bueno, la cuestión del aborto, por ejemplo. Vamos a la próxima. En Argentina hay cada vez más universidades que están, por ejemplo, aplicando el llamado lenguaje inclusivo. Esto está invadiéndolo absolutamente todo. Vamos a la próxima. Un ejemplo contrario. Recientemente, esto tiene, miren, a ver, esto es de mayo de este año, o sea, es relativamente reciente. En mayo de este año, un estudiante de leyes escocesa enfrentó medidas disciplinarias por haber dicho que las mujeres tienen vagina. ¿Qué define a la mujer tener vagina? No, eso es un discurso de odio en una universidad como a la cual ella iba. Decir que la mujer se define por su biología es un discurso de odio porque hay mujeres con pene, se dicen en ciertas universidades. Vamos a la próxima. Este caso es de mi ciudad, Córdoba. La Universidad Siglo XXI se vio involucrada en un asunto muy controversial. Este chico, que no se llega a ver bien, ¿sí? Este chico rindió su tesis final de su carrera de grado, que le había llevado mucho trabajo, por cierto, y la aprobó. Y cuando uno se recibe, cuando uno se gradúa en Argentina, existe una costumbre que es la de que tus amigos te arrojen huevos, te pinten, te disfracen, ¿no? Te quitan la ropa y te ponen un disfraz, ese tipo de cosas. No sé si acá existe eso, pero allá tenés que padecer a tus amigos cuando te gradúas de la universidad, te rapan, ¿sí? Vienen con una máquina y te cortan el pelo de todas formas que después te tenés que rapar, te tenés que pelar. Y este chico, como él estaba a favor del aborto, sus amigos haciéndole una broma, lo disfrazaron de feminista. Y como lo disfrazaron de feminista, la universidad, a través de la militancia feminista que presionó mediáticamente, entendió la universidad que esto era una afrenta contra la lucha feminista y que este muchacho tenía que ser sancionado gravemente. ¿Cómo lo sancionaron? Miren, lo que ya le habían aprobado como materia, como tesis, ya se la habían aprobado, él ya estaba festejando,
Y dijeron, mire, usted festejó de esa forma, entonces le vamos a retirar la materia aprobada. Va a tener que volver a hacer otra tesis distinta. Y va a tener que tomar un curso de reeducación en género. Porque usted no se puede burlar de las feministas. ¿Sí? Ese fue el final, ¿no? Dejaron libre al alumno que terminó la facultad y festejó con una burla a la lucha feminista. Vamos a la próxima. Yo voy a traer un puñado de ejemplos. Hay decenas de ejemplos por cada tema. Pero evidentemente yo tengo que presentar algunos ejemplos ilustrativos y no mucho más. Necesito colonizar además los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Los medios masivos de comunicación son un efecto del medio universitario en gran medida. ¿Esto qué significa? Nosotros muchas veces miramos mucho los medios y decimos, ahí está el problema, y nos olvidamos de que los periodistas en verdad han pasado previamente por las aulas y que los periodistas han sido formados en universidades para decir lo que dicen y para hacer lo que hacen. Entonces, otra vez, vuelvo a lo anterior, la universidad es la fábrica de cultura. Si esa universidad está contaminada, pues todo lo que salga de ahí va a estar contaminado también. Los medios de comunicación también reciben financiamiento estatal, también reciben financiamiento internacional, lo acabamos de ver en el caso de George Soros, pero ahora les voy a poner uno distinto. La Fundación Ford, una de las fundaciones más importantes de los Estados Unidos, ¿sí? La Fundación Ford, por ejemplo, si buscamos en su base de datos de donaciones, encontramos que a la Universidad de Columbia le ha dado prácticamente 28 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, ahí tiene otro ejemplo de financiamiento directo a universidades por parte de estos agentes internacionales. Pero ¿qué ha hecho la Universidad de Columbia, por ejemplo, con este dinero? Ha armado un proyecto llamado Transnacionales de la Fe, cuyo objetivo es atacar a las iglesias cristianas y católicas. ¿Sí? Un proyecto que financia a 16 medios de comunicación latinoamericanos y que tiene por objeto atacar a el cristianismo en la región. Te lo dicen directamente, por eso se llama Transnacionales de la Fe. Ustedes pueden ingresar en Transnacionales de la Fe y verán sus objetivos específicos, que todos consisten en atacar a los cristianos porque los cristianos se han despertado políticamente y han terminado ayudando a campañas políticas como las de Donald Trump o como las de Bolsonaro, por ejemplo. Vamos a la próxima. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los medios que están recibiendo dinero. ¿Sí? Vamos a ver. Agencia Pública de Brasil, CIPER de Chile, El Tiempo de Colombia, La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad de Costa Rica, El Faro de El Salvador, Univisión de Estados Unidos, Nómada y Plaza Pública de Guatemala, Contracorriente de Honduras, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en México, El Surtidor en Paraguay, La República en Perú, El País en Uruguay, Armando.info en Venezuela y un centro de periodismo regional. ¿Sí? Afortunadamente en Ecuador ellos no tienen base, pero fíjense todos los países que cubren. ¿Con qué dinero? Con el dinero que viene de la Universidad de Columbia, que viene a su vez de la Fundación Ford. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. La farándula. La farándula es otro de los grandes agentes de colonización progre que están dando una batalla cultural, ciertamente. Y lamentablemente, a ver, acá se usa ese título farándula. ¿Saben lo que es la farándula o esa palabra? Sí. Bueno, en resumen, la farándula son esas personas que bailan, cantan, actúan y a veces lo hacen muy mal, pero no importa, salen en la TV, ¿no? Salen en la televisión y por lo tanto son famosos, y estar en la televisión ya les da el poder ¿de qué? Bueno, de opinar de absolutamente todo, ¿no? Estamos discutiendo el aborto, le vamos a preguntar a la estrella pop del momento a ver qué opina del aborto. Estamos discutiendo políticas públicas sobre la pandemia, por ejemplo. Vamos a ver qué opina el actor sobre la pandemia y qué hay que hacer en la pandemia. Uno dice, pero ¿y estos tipos, cuál es la relevancia de su voz? No hay relevancia alguna. La única relevancia es que son famosos. Y que lamentablemente nuestra sociedad, y fundamentalmente los más jóvenes, configuran su opinión en función de la opinión de la farándula. Están todo el día siguiendo en redes sociales a ver qué hizo Miley Cyrus hoy, qué hizo Taylor Swift hoy, qué hizo, no sé, Ariana Grande, ¿no? Entonces eso, bueno, mirá, Miley Cyrus está opinando a favor del aborto. Yo no tengo una posición del aborto, pero sí me gusta mucho Miley Cyrus, por lo tanto yo también apoyo el aborto. Así es como funciona lamentablemente.
¿sí? Estamos constantemente estructurando nuestra opinión pública a partir de la opinión de una élite farandulera. Vamos a poner algunos ejemplos, vamos a la próxima. En el caso de Argentina, cuando luchamos contra la agenda abortista, el 99% de los famosos salió a militar el pañuelo verde y tuvimos casos como el que ven ustedes en pantalla. Una actriz, cantante y bailarina, bueno, al menos ella dice ser todo eso, posó en los Grammy latinos con el pañuelo verde y, digamos, trajo la moda a las preadolescentes argentinas y a las adolescentes de usar el pañuelo verde aunque no se supiera de qué se trataba el asunto. De un día para otro nos vimos inundados de nenas, ¿sí? De 11, 12, 13, 14 años, con su pañuelo verde por doquier, y cuando uno se acercaba y le preguntaba, ¿por qué usas el pañuelo verde? No, bueno, Miley Cyrus, Lali Espósito. Lali Espósito lo usa y ella está defendiendo a la mujer. Ok, ¿sabes qué es un aborto? No, no tiene ni idea. No importa tampoco que no sepan. Lo que importa es que el pañuelo se puso de moda. ¿Por qué? Porque lo puso de moda la farándula. Vamos a la próxima. La versión internacional del personaje que ustedes acaban de ver es, por supuesto, Miley Cyrus, ¿no? También actriz, Hannah Montana, seguramente la reconocen por ese personaje algunos. Cantante, bailarina, etc. Bueno, fue financiada hace algunos meses por Planned Parenthood, ¿sí? Hace como un año más o menos, un poco más de un año, fue financiada por Planned Parenthood, como ella misma lo dice en su cuenta de Instagram, para hacer esta producción fotográfica. ¿Qué dice Miley Cyrus en esta fotografía? ¿Qué hace Miley Cyrus en esta fotografía? Sale lamiendo un pastel que dice el aborto es cuidado de salud. ¿Cuál es el metamensaje? Bueno, pues que si el aborto es cuidado de salud, el embarazo es una enfermedad. Y ya no tenés a una feminazi lanzando una bomba molotov contra la catedral para decirte que hay que legalizar el aborto. Te lo dice Miley Cyrus con una posición y con una pose sexy, una mujer exitosa, con ínfulas posadas de rebeldía, ¿sí? Lamiendo además un pastel que tiene un significado cultural muy claro para nuestras sociedades que equivale a la celebración, ¿no? Celebramos con un pastel. Bueno, el aborto tiene que ser celebrado porque te devuelve la salud después de la enfermedad que llamamos embarazo. Por supuesto, también en Hollywood fue esto tendencia. Scarlett Johansson haciendo su video promocional de Planned Parenthood que sale en la red social de Planned Parenthood en Instagram. No sé si saben qué es Planned Parenthood, porque quizás yo estoy hablando de esto y no se sabe muy bien. Planned Parenthood es una red de clínicas abortistas, ¿sí? O sea, es una red que tiene más de 46.000 clínicas abortivas en el mundo, para que ustedes se den una idea. Este dato es del año 2016, que fue el último reporte financiero claro de Planned Parenthood, ¿sí? 46.000. Ahora, McDonald's en ese año, por ejemplo, tenía 33.900. O sea, es una red de clínicas abortivas realmente muy potente y es la que está financiando el negocio del aborto en nuestros países. En Argentina entraron muchos millones de dólares para financiar la campaña del aborto legal. En este país, en los últimos años, han entrado más de 2,5 millones de dólares de Planned Parenthood, ¿sí? Para financiar grupos abortistas. Esto, ¿de dónde lo saco? Lo digo yo, me lo inventé, no. Esto figura en ippf.org, que es la página oficial de Planned Parenthood, donde ustedes pueden descargar sus reportes financieros. Están publicados, están allí para ser descargados y cuentan con el auspicio de famosos de este tamaño mediático. Vamos a la próxima. Netflix, en Argentina, cuando estábamos luchando contra el aborto, nos ponía de la nada en nuestras cuentas de Facebook, nos hacía aparecer estos videos. Uno entraba a Facebook a ver, bueno, voy al inicio a ver qué hacen mis amigos, y resulta que yo no sigo a Netflix, pero me aparece una publicidad de Netflix diciéndome que hay que legalizar el aborto en la Argentina y que las mujeres tienen que marchar por el aborto. Como lo hacen con las propias protagonistas de sus series que aparecen en estos videos. Vamos a la próxima. Michelle Williams, cuando ganó el Globo de Oro en el año 2020, ¿qué dijo en su discurso? Dijo que ella ganó gracias a que había abortado previamente. Gracias a que hace algunos años, cuando se enteró que iba a ser madre, decidió abortar y por lo tanto pudo continuar con su carrera y que por eso es exitosa y que por eso ganó un Globo de Oro. Gracias a que mató a su hijo años antes, ganó un Globo de Oro. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres? Bueno, el mensaje es que
no vayas a condenar tu vida teniendo un hijo, más bien sé exitosa como Michelle Williams, que se ganó un Globo de Oro. Vamos a la próxima. Fíjense cómo usan, incluso para las causas LGBT, a los famosos. A Ricky Martin lo contrataron del gobierno de Yucatán porque no podían pasar la ley del llamado matrimonio homosexual. ¿Sí? Como no podían pasar esa ley porque se las rechazaban una y otra vez en Yucatán, México, eso está al sur, eso está cerca de Cancún, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. El gobierno de Yucatán decidió decirle al pueblo que venía Ricky Martin gratis, que iba a dar un show para el pueblo. Claro, toda la gente le encantó la idea. Que también iba a ir, por ejemplo, Diego Luna, y que iban a ir reggaetoneros, que iba a ir Miguel Bosé, por ejemplo, también, y entre otros. Y claro, la gente fue ahí, y cantaron, y bailaron, y todo, pero obviamente hubo un espacio especial para el objetivo real, que era que esta gente le pidiera, a su vez, al pueblo que dejaran legalizar el matrimonio gay. Y finalmente el matrimonio gay se terminó legalizando en Yucatán. La agenda progresista además adoctrina a través del colegio, utiliza la colonización de las aulas para llegar a las mentes más vírgenes, arrebatando el derecho humano de los padres de familia a escoger la educación de sus hijos, derecho humano que aparece en los tratados originarios de los derechos humanos y que hoy nadie se anima a mencionar. Algunos ejemplos. Este es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del nivel inicial en la República Argentina. Miren esto, apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, ¿qué se propone el Estado en su educación sexual? Desnaturalizar la forma en que tus hijos son niños y en que tus hijas son niñas. ¿Cómo hace esto? Por ejemplo, con ejercicios prácticos, como el que ustedes ven en pantalla. Este ejercicio se llama el género opuesto. Se practica en Córdoba, donde yo vivo. Dura 30 minutos. Y dice así, hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, ¿qué significa esto? Si tu hijo se llama, por ejemplo, Pedro, y le gustan las mujeres y tiene 12 años, pues en el colegio va a tener que tener otro nombre, otra edad y otra orientación sexual durante la hora de educación sexual integral. Se va a llamar, por ejemplo, no sé, Marta, y va a ser una mujer lesbiana de 40 años. Y va a caminar por el salón, como dice el ejercicio que debe hacer, y se va a encontrar con Juancito, su mejor amigo, que ya tampoco es Juancito. Ahora se llama Claudia, es un travesti de 24 años. Y van a hablar sobre experiencias que no han pasado, sobre vidas que no son las suyas, para terminar concluyendo que los heterosexuales, como sus propios padres y ellos mismos, son opresivos respecto de los LGBT. Ese es todo el ejercicio de educación sexual. Ahora, hay muchos padres que consideran que esto no es educación sexual real, que esto es adoctrinamiento en ideología de género. Pero no pueden hacer nada, porque esto se ha vuelto obligatorio para todos los colegios. Vamos a la próxima. Mamá, estoy traumada, la clase de educación sexual que desató un escándalo. Padres de alumnos de una escuela de Bransen manifestaron su descontento con un profesor que les enseñó a sus hijos cómo masturbarse y hasta hizo referencia a la utilización de consoladores. ¿Sí? Esto es lo que ya se está viviendo en Argentina. Escándalo en un jardín de infantes. Denunciaron a una docente por hacer que los chicos se besen en la boca. ¿Sí? Vamos a la próxima. Costa Rica. A ver, yo les doy un panorama que recorre muchos países a propósito, para que ustedes vean que esto no es algo solamente de Ecuador, es algo global. Por eso llamamos agenda globalista. A los chicos en Costa Rica les dicen barbaridades como esta. Habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Esos factores son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, le están enseñando a los chicos que si hay violencia en el país es por las drogas, por la segregación urbana y por la masculinidad. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje para tu hijo? Bueno, que deconstruya su masculinidad, que la tire al tacho de la basura. ¿Cuál es el mensaje para tu hija? Bueno, que tenga cuidado de los niños, que no vea al niño como una posibilidad ni de amistad ni de eventual amor, porque es un peligro.
Vamos a la próxima. Perú. Oliver Button es una nena, ¿no? Les cuentan cuentos de niños amanerados, incluso más aún, les hacen escribir cuentos de niños que se parezcan a niñas y de niñas que se parezcan a niños. Esa es la consigna, por ejemplo. Fíjense, ok, vamos a esta pantalla. Vamos a esta pantalla. Dentro de las manipulaciones y de los mitos del progresismo, que ya estamos viendo cómo han colonizado distintos ámbitos para manipular a la gente, medios, escuelas, universidades, farándula, ¿sí? Hay un tipo de estrategia que es lo que yo llamo manipulación lingüística. Dentro de la manipulación lingüística yo quisiera abordar dos tipos de palabras. Vamos a ver las palabras talismán y las palabras malditas. Las palabras talismán en fácil son aquellas palabras que yo las introduzco en cualquier oración y automáticamente esa oración queda bendecida. Yo en la oración puedo decir cualquier cosa, pero si yo le meto la palabra talismán a esa oración que yo estoy pronunciando o escribiendo, pues esa oración va a quedar bendecida de cara a la opinión pública. Esa es una palabra talismán. Vamos a ver algunas. Inclusión, por ejemplo. Cualquier cosa que yo diga y si yo le incluyo la palabra inclusión, valga la redundancia, pues voy a ganar un aplauso. La gente anestesiada, críticamente, incapacitada de realizar una crítica, va a encontrar que esa frase necesariamente tiene que ser buena, que esa postura necesariamente tiene que ser buena porque está llamando a la inclusión. Ustedes verán que nadie se anima a problematizar este tipo de frases. Inmediatamente todos asumimos que si dice inclusión, todo eso debe ser maravilloso. Ahora, yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿toda inclusión es valiosa? Vamos a suponer, si yo demando que se me incluya en un deporte femenino siendo un hombre, ¿eso es valioso o disvalioso? Bueno, es disvalioso para la justicia del deporte, por ejemplo. Es más aún disvalioso para la libertad de elección de las mujeres que han elegido jugar entre mujeres y no con hombres biológicos. Ahora, hoy en el mundo se le llama inclusión al hecho precisamente de incorporar hombres biológicos a deportes femeninos. Por ejemplo, ¿es una inclusión que yo me meta en el baño de las mujeres? Bueno, sí, es una inclusión. Es una inclusión. Yo me estoy incluyendo en el baño de las mujeres, donde antes estaba excluido. Ahora, la pregunta es, otra vez, ¿es una inclusión valiosa? ¿Es una inclusión que vale la pena? Yo supongo que no. De hecho, yo supongo que puede ser un factor de riesgo para las mujeres y que lamentablemente a las mujeres de verdad, no a los que dicen ser mujeres, a las mujeres de verdad, jamás se les ha consultado qué opinan de que hombres se metan en sus baños. Han hablado en el nombre de ustedes y con la palabra inclusión las han silenciado. Les han dicho que eso era inclusivo y nadie se animó a decir, oiga, yo soy mujer y me importa nada que sea inclusivo, no me parece justo y más aún me parece peligroso. ¿Por qué peligroso? Bueno, porque en un baño donde solo se meten mujeres y en un baño de hombres donde solo se meten hombres, si una mujer está en un baño de mujeres y ve que entra un hombre, esa mujer sabe que está en una situación de riesgo. Y puede hacer algo, no sé, gritar, meterse dentro del cubículo y cerrar con seguro y llamar a la policía. O si tiene, por ejemplo, un gas pimienta, pues activárselo en la cara a la persona que acaba de entrar. Ahora, si en ese baño se meten hombres y mujeres y da todo lo mismo, pues entonces esa alarma jamás se puede activar porque va a ser normal, entre comillas, que un hombre se meta en tu baño. ¿Por qué nunca le han preguntado a las mujeres qué opinaban? ¿Por qué las feministas han decidido por las mujeres de que era valioso incluir a hombres en los baños de mujeres? ¿Cómo y por qué se incluye? ¿Cómo incluyo yo a la gente? Por ejemplo, incluyamos a transexuales en el oficio del sacerdote. ¿Por qué no? Tenemos a un transexual que esté dando misa. ¿Cómo incluyo eso? Bueno, para incluir eso tengo que violentar la libertad religiosa de las personas. Tengo que meterme con el dogma católico que profesan muchas personas y tengo que modificar coercitivamente la estructura y las normas de la Iglesia. ¿Cómo incluí atentando contra la libertad religiosa, por ejemplo?
En Argentina llaman inclusión hoy en día a una ley de paridad en la conformación de empresas y sociedades. Por ejemplo, si yo quiero formar una empresa con un amigo, con Juan, supónganse ustedes, yo no puedo formar una empresa con Juan porque necesito a 2 mujeres más. Porque eso es inclusivo. Y si Juan y yo armamos una empresa entre nosotros, no es inclusivo porque no estamos incluyendo mujeres en la dirección de la empresa. Y quizás la empresa tenía una expectativa de renta que daba para mantener un directorio de 2 personas, que somos Juan y yo. Pero ahora tengo que salir a buscar a mujeres para cumplir con una ley. ¿Cómo incluía a las mujeres? De forma coercitiva a través del Estado. Vamos a la próxima. Otra de las palabritas talismán favoritas de la agenda progresista, diversidad. ¿Qué significa diversidad? Básicamente lo que es distinto. ¿Sí? Ahora, nuevamente, algunas preguntas. A ver, miren, esto dan en educación sexual en Argentina, ¿sí? Que los niños coloren esta página de dibujitos donde lleva el título Un mundo diverso es un mundo mejor. Este es un ejemplo clásico, ¿sí? De cómo la palabra diversidad se vuelve una palabra talismán. Y hay que colorear. Un mundo diverso es un mundo donde hay familias, entre comillas, mañana vamos a ver cómo se ataca a la familia, de muchos tipos, ¿no? Tenemos a mamá y a mamá con su hijo, tenemos, no sé, a una persona con su perro, no sé bien qué hará, ¿no? Hombre con hombre, bueno, tenemos todo un mix. Un mundo diverso es un mundo mejor, frente a lo cual hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la diversidad tiene límites? Si lo diverso es simplemente lo distinto, yo puedo encontrar muchas cosas distintas. Por empezar, un ladrón es diverso respecto de un honesto. ¿Vale el ladrón por ser diverso respecto del honesto? Bueno, yo supongo que no vale como acto moral robarle a alguien. Y entonces, ¿por qué yo acepto acríticamente que lo diverso es mejor? Yo me tengo que preguntar por la naturaleza de aquello que es diferente. Yo no puedo concluir moralmente que es algo bueno simplemente por ser diverso. Necesito preguntarme por aquello que es diverso. En el campo de la sexualidad, bueno, un pedófilo también es diverso. Un pedófilo es totalmente diverso. Es un canto a la diversidad. Ahora, ¿es moralmente valioso? ¿Es moralmente buena la conducta pedófila? Pues no. Y entonces, ¿por qué asumimos a priori de que la diversidad siempre es algo bueno? Más aún, un hombre que se cree un niño y que quiere meterse en un colegio de niños, como pasó en Canadá, es diverso y meterlo es inclusivo. Pues según este catecismo, esta manipulación lingüística, eso sería algo muy bueno. ¿Es lo diverso razón suficiente para celebrarlo? No. Tenemos que preguntarnos por la naturaleza de aquello que llamamos diverso para saber si lo celebramos o no. Y más aún, si estoy obligado a celebrar la diversidad porque un mundo diverso es un mundo mejor, ¿sigue siendo posible la diversidad de pensamiento? Pues no, yo ya no puedo pensar nada que se salga del marco de la celebración de la diversidad. Por lo tanto, lo que queda en el camino es la diversidad de pensamiento, que es lo que estamos viviendo hoy, donde uno ya no puede decir, oiga, esto puede ser diverso, puede ser inclusivo, pero yo estoy en contra. A continuación, ¿qué pasa? Tu red social se cae, por ejemplo. Vamos a la próxima. Miren, esto es algo diverso. Mamás y papás. Como en Ottawa hay, digamos, una pareja que se va a convertir en coparentales o algo así. Vamos a ver el caso, ¿sí? Hay una figura que se llama adopción múltiple o paternidad múltiple, donde en Canadá ya, por ejemplo, un niño puede tener 4 padres. Entonces vos tenés la pareja homosexual, la pareja lesbiana, van a nacer aquí un niño que se inseminó artificialmente, y ese niño va a tener papá, mamá, y bueno, yo no sé si lo irán turnando de casa en casa, ¿sí? Esa figura es una figura diversa. ¿Diversa respecto de qué? Diversa respecto de la figura de la familia de verdad, que es papá, mamá, hijos. Vamos a la próxima. Mientras tanto, también en Canadá se prohibió a una pareja de cristianos adoptar niños debido a su comprobada homofobia.
O sea, vos estás en contra de lo anterior, olvídate de adoptar un hijo en Canadá. A eso es lo que yo me refería. La diversidad infinita, en verdad no es infinita, siempre supone una coerción a la libertad de pensamiento y expresión. Vamos a la próxima. Bueno, esto es diverso, miren. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella. Si no entienden muy bien, esta es Carol y este pedazo de pared es su esposo, ¿sí? Ahora, esto es diverso. Ahora, ¿por qué yo tengo que celebrar esta locura? Vamos a la próxima. Vamos una más. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. ¿Qué hicieron nieto y abuela? Inseminaron a la madre del nieto, que es la que está gestando, y el hijo de esta mujer en verdad va a tener como padre al hijo. Es difícil. Es difícil explicarlos, ¿no? Va a tener como padre al hijo y como madre a la abuela. Bueno, eso es diverso. Vamos a la próxima. Una modelo se casó con su perro y generó repercusión en las redes, totalmente diverso. ¿Y es bueno por eso? Bueno, nos han enseñado que sí. La manipulación lingüística de la palabra talismán diversidad nos ha dicho de que yo tengo que celebrar cada vez que alguien me dice yo apoyo la diversidad. Vieron que a los políticos les encanta eso. Apoyamos la diversidad. ¿Y qué se supone que significa eso? No significa absolutamente nada. Pero en el subconsciente colectivo ya quedó bendecido ese político por decir aquello. Próxima. Diario ABC. O sea, fíjense que las publicaciones que yo les estoy trayendo son de los principales diarios del mundo, ¿ok? En este caso de España. La mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y asegura que fue la mejor decisión de su vida. Es diverso. Vamos a la próxima. Viral, se casó con su... Esto es el Universal. ¿Sí? Viral, se casó con su muñeca, la mandó a reparar y compró otras 2 para hacerle infiel. Bueno, es diverso. Ahora, ¿por qué tenemos que celebrarlo? Yo no entiendo, sinceramente, no. Si alguien después, al final de la conferencia, quiere aportar una explicación racional de por qué yo debería celebrar esto, simplemente por ser diverso, estaré encantado de escucharlos. Próxima. Próxima. Hay demasiados ejemplos. Voy a analizar otros más mañana, pero ustedes básicamente busquen en Google, se casó con un delfín y lo van a encontrar. Se casó consigo mismo, lo van a encontrar. Se casó con el celular y lo van a encontrar. ¿Sí? Busquen lo que busquen, lo van a encontrar. Derechos humanos, otra palabra talismán. Derechos humanos, ¿no? O sea, todo hoy es un derecho humano. Que el Estado me provea hasta la toallita menstrual, hoy en Argentina es un derecho humano. No sé si sabían, la justicia menstrual le dicen. No es un chiste, es en serio. ¿También están intentándolo? Bueno, justicia menstrual. Ahí tienes otro, y encima te lo explican en términos de derechos humanos. Están haciendo una inflación del concepto de derecho humano y cuando un concepto se infla, ¿saben qué pasa con ese concepto? Deja de significar. ¿Sí? Si yo a todo le llamo... A ver, vamos a ver. Esto es un micrófono. Si yo le llamo micrófono al atril, le llamo micrófono a la cámara, le llamo micrófono a la mochila, le llamo micrófono al escenario, le llamo micrófono a la pantalla, le llamo micrófono a las butacas. Cuando yo les diga, bueno, pásenme el micrófono, ustedes no van a tener idea qué les estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque inflé el campo semántico del significante y por lo tanto el significado se diluyó. ¿Sí? Con lo cual, esto es lo que está pasando con los derechos humanos. Se está inflando tanto el campo semántico, es decir, los referentes a los cuales apunta la noción de derecho humano, y por lo tanto los derechos humanos en verdad están valiendo cada vez menos. Porque si yo digo que es un derecho humano que el Estado me provea las siliconas para que yo pueda autopercibirme como una mujer de forma un poco más apropiada, pues entonces ¿de qué vale, por ejemplo, el derecho humano a la libertad? El derecho humano a la vida, verdaderos derechos humanos que quedan opacados por esta inflación de derechos. Por eso yo me pregunto, a ver, siempre trato de traer preguntas para ejercitar el pensamiento crítico. ¿Cuáles derechos humanos? O sea, cuando ustedes digan, no, esto es por el respeto de los derechos humanos, ¿cuáles? Primero que nada, decime, ¿cuál? ¿En qué tratado de derechos humanos está? Les han dicho, el aborto es un derecho humano. Ah, sí, ¿en qué tratado está?
¿En cuál? ¿En cuál convención está? ¿Desde cuándo y por qué además? Porque el derecho, vamos a ser justos, no es algo que se cayó del cielo, no es algo que se cayó de un árbol que lo fuimos a recoger. El derecho es el fruto de los combates políticos. El derecho es el fruto de los combates políticos. El tema es que nosotros naturalizamos el derecho como si fuese una fruta sagrada que se cayó de un árbol. No, no es así. Definimos y redefinimos. Decimos que el derecho humano es a la vida, pero después decimos que el derecho humano es abortar, por ejemplo. Ahí tengo una contradicción de derechos. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho está sometido a procesos políticos. Vamos a la próxima. Igualdad. Otro concepto que lo está tiñendo todo. ¿Por qué la izquierda es tan fuerte? Porque logró hacer que las personas aceptaran la extraña idea de que todos tenemos que ser iguales. ¿Por qué? ¿Iguales en qué? De hecho, lo vamos a poner con preguntas. Vamos a la próxima. ¿Qué igualdad? ¿Iguales en qué? ¿Igualdad de trato? Totalmente de acuerdo. ¿Igualdad ante la ley? Totalmente de acuerdo. Que el Estado trate de forma igual a las personas independientemente de sus características particulares. Que la misma ley rija para el pobre que para el rico, para la mujer que para el hombre, que la misma ley rija para el blanco que para el negro, para el flaco y para el gordo, para el bajo y para el alto, que rija la misma ley. Eso se llama igualdad ante la ley. Pero cuando nos vienen con la igualdad, siempre nos tratan de llevar a un campo de igualitarismo, que apunta a la igualdad de resultados, no a la igualdad de trato. Y lo cierto es que la igualdad es imposible, totalmente imposible. Pensemos, por ejemplo, en la igualdad económica, ¿no? Supónganse que yo les digo, bueno, miren, yo quiero un Ecuador más igualitario, voy a expropiar todas las cuentas bancarias del país y con ese dinero yo les voy a repartir a cada ecuatoriano una suma equivalente. ¿Saben cuánto falta para que la desigualdad vuelva a aflorar? 1 hora. En 1 hora la desigualdad volvió a aflorar. ¿Por qué? Bueno, porque habrán algunos que al recibir ese dinero irán a jugarlo a la ruleta. Habrá otros que al recibir ese dinero lo invertirán en un buen negocio. Otros lo invertirán en un mal negocio. Otros se comprarán criptomonedas. Otros lo perderán porque tuvieron mala suerte y se les cayó. No sé, lo sacaron del banco y se les cayó. ¿Sí? Otros lo guardarán debajo del colchón y dirán, bueno, no, lo voy a tener acá, no lo voy a gastar todavía. Es decir, basta 1 hora para que eso que yo igualé deje de ser igual. ¿Por qué? Porque somos individuos, porque somos distintos. Tenemos aptitudes distintas, personalidades distintas, gustos distintos, habilidades distintas, proyectos distintos, apreciaciones distintas, inteligencias distintas, suerte distinta. El único lugar donde somos iguales es en la tumba. Es el único. Ahora, pero hay una obsesión con igualar a las personas a través del Estado que está en la base de esa palabra talismán que lo bendice todo, que es la igualdad. Estamos a favor de la igualdad. Estoy a favor de la igualdad de género. ¿Qué significa eso? Si hombres y mujeres somos distintos, ¿por qué tendrían que igualarnos? Otra cosa es tratarnos igual. Pero ¿por qué tendrían que igualarnos? Los hombres apuntan más a carreras de ingeniería, por ejemplo. Las mujeres apuntan más a otro tipo de carreras, por ejemplo, psicología, por ejemplo, trabajo social, ¿sí? Medicina, aunque ahí está bastante bien dividido, pero dentro de la medicina encontramos que las especializaciones sí varían por género. Los hombres van más a cirugía, por ejemplo, las mujeres más a pediatría, por ejemplo. Hay diferencias. Ahora, si yo quiero igualar, necesito un Estado que empiece a actuar. En Noruega entendieron que esto último era un problema, que las mujeres que no se inscribieran en ingeniería era un problema, porque al final del día las carreras de ingeniería pagan muy bien, y las de pedagogía, por ejemplo, donde van más mujeres que hombres, no pagan tan bien como la ingeniería. Entonces, ¿qué hizo el Estado noruego? Dijo, voy a subsidiar a las mujeres que se inscriban en ingeniería.
Y por supuesto, cuando yo les puse dinero a las mujeres, que a su vez se lo saqué a la ciudadanía a través de impuestos, las mujeres empezaron a inscribirse más y matricularse más en ingeniería. Y empezó a subir el número de matriculadas en ingeniería. ¿Pero por qué? ¿Porque querían ser ingenieras? No, porque querían recibir el dinero del Estado. Cuando le sacaron el subsidio, ¿qué pasó? Volvió a su estado natural, cayó la curva de matriculadas. Porque si dejan ustedes libres a las personas, las diferencias van a aflorar. Y es bueno que así sea. No es bueno la uniformidad. Bueno, tomé demasiado con esto. Vamos a la próxima. Vamos a pasar al otro tipo de palabritas, a las palabras malditas. Las palabras malditas son exactamente el reverso de las palabras talismán. La palabra maldita está allí para demonizar a alguien o una frase, ¿sí? Yo lo utilizo en una frase para demonizar. La palabra maldita todo lo que toca lo vuelve corrupto, sucio, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Homofóbico. Si no estás a favor de la ideología de género, ¿qué te dicen de inmediato? Homofóbico. Una palabra muy curiosa porque, digamos así, antes, en las discusiones políticas, la palabra que denotaba aversión a un conjunto de ideas o posiciones era la palabra anti. Antiliberal, antimarxista, antinacionalista, antisocialista, anticorreísta, no sé. Anti. ¿Qué era el anti? Un prefijo neutro que denota ¿qué? Que yo estoy en contra de algo. Punto final. Ahora estamos viviendo la época de las fobias, ¿no? Cuando uno está en contra de algo que tiene que ver con la agenda progre, uno es fóbico. Estás en contra de la agenda LGBT, sos homofóbico. Estás en contra de la migración descontrolada e ilegal, ¿qué sos? Xenofóbico. Y así con muchas otras fobias más que están cada vez más... Bueno, incluso en Argentina se está hablando de la gordofobia. Claro, si vos tenés un negocio de ropa y tenés, digamos, una modelo flaca a la cual le has sacado una fotografía para que pose con tu ropa, para vender tu ropa, porque entendés que es comercialmente atractivo que la mujer sea flaca, eso es gordofobia. Así que anda buscando, en verdad, a tu mujer obesa para poder hacer la misma campaña, so pena de ser un gordofóbico. ¿Sí? No sé si esta locura ha llegado aquí, pero en Estados Unidos está muy fuerte, por ejemplo. Muy fuerte. Entonces estamos viviendo la era de las fobias. ¿Y cuál es la diferencia entre el sufijo fóbico y el prefijo anti? La diferencia es que uno es neutro y otro es medicalizante, psiquiatrizante. La palabra fobia está muy arraigada en el discurso médico, sobre todo en el psiquiátrico. La palabra fobia, ¿sí? Remite de hecho a una enfermedad mental. Las fobias son enfermedades mentales. ¿Qué es la fobia? A ver si ustedes saben. ¿Qué es la fobia? No es simplemente miedo. ¿Ves? A propósito, yo lo pregunto porque siempre las respuestas son miedo. Es miedo irracional. Miedo irracional. Miedo es que, por ejemplo, vamos a ver. Yo me veo que tengo una arañita que me está caminando por la manga del saco. Uf, me dio miedo y hice así. Sí, me dio miedo, ya está. Normal. Ahora, supónganse ustedes que yo veo una arañita que está caminando en la punta del techo. Y yo no puedo seguir con esta conferencia pues estoy paralizado por el miedo de esa arañita que está allá arriba. Bueno, yo ahí tengo un problema mental. ¿Sí? Ahí tengo una fobia, una aracnofobia en este caso. Las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría. La homofobia no aparece en ninguno de ellos. Es una palabra propagandística, política, que tiene por objeto denigrar a la persona que no adhiere a la ideología de género, descalificándolo para el debate antes que el debate empiece. Porque si yo digo, no, este es un homofóbico, pues ¿por qué voy a discutir yo con una persona que sus posiciones responden a un desorden mental? Yo no digo, él es anti-ideología de género. Yo digo, él es homofóbico. Lo descarto desde el inicio. Dicho sea de paso, y teníamos un debate, la militante feminista que iba a hacer el debate no está contestando el teléfono. Así que lamentablemente parece que se va a cancelar, porque ella había aceptado y bueno, apagó su teléfono desde hace algunos días. Entonces no está respondiendo. Y había creo que un decano de abogacía que también dijo que no, que él no.
un tipo que tengo entendido que siempre anda diciendo de que el debate es importante y que uno tiene que debatir sus ideas. Bueno, no, tampoco aceptó el debate. Bueno, en fin, pobres los chicos de los organizadores que habían alquilado mucho equipo, mucho instrumental para el debate que iba a haber. Pero claro, yo desde entrada, bueno, y de hecho muchos les han dicho, no porque él es homofóbico, no porque él es un misógino, yo no puedo debatir con un misógino, un homofóbico. Evidentemente, digamos, la descalificación es a priori, ¿se entiende? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Miren, la BBC, ¿es la homofobia una enfermedad? Y cita a un psiquiatra que dice, nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad. O sea, si vos no estás en contra, si vos estás en contra, por ejemplo, de la adopción homosexual, pues entonces no es una posición moral ni política la tuya, es un problema mental, no sos sano directamente. Vamos a la próxima. Tanto así que, por ejemplo, el lobby LGBT en Francia ha lanzado estas pastillas en las farmacias, ¿sí?, como propaganda política que llaman homofobiol, ¿sí?, y tiene el eslogan, el primer tratamiento contra la homofobia, ¿sí? Entonces vos vas a una farmacia en Francia, vos estás en contra, digamos de nuevo el ejemplo, la adopción homosexual, a comprar tus medicamentos y ves ahí en el mostrador homofobiol para curar tu homofobia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es, vos no sos un disidente político. Vos no sos un disidente político, vos sos un pobre enfermo mental. ¿Por qué? Porque no pensás como yo. ¿Y quién te dice que sos un enfermo mental por no pensar como ellos? Los cultores de la inclusión, la diversidad y la tolerancia, que son incapaces de tolerar cualquier pensamiento que no se arrodille frente a ellos. Qué curioso, ¿no? Vamos a la próxima. Esta es la ONG que lanzó el homofobiol. Vamos a la próxima. Discurso de odio es la otra gran palabra maldita, ¿sí? Es clásico. Tiene discurso de odio. Así como lo medís. ¿Cuál es el ser del discurso de odio? ¿Cómo puedo yo definir el discurso de odio? Si el odio es un sentimiento y los sentimientos del otro son difíciles de conocer. ¿Cómo yo mido el odio en la otra persona y más aún en su discurso? ¿Quién es el dueño de la medición del odio de los discursos? ¿Saben quién es? El Estado. En distintos países como el mío ya hay instituciones que se dedican a monitorear el discurso de odio, o sea, cualquier discurso que sea desentonante respecto de la agenda progresista. En México también tienen el suyo, en España también tienen el suyo. Son organismos de censores públicos que están constantemente viendo quién disiente contra la agenda oficial para de inmediatamente catalogarlo como un discurso de odio, lo que esa persona está diciendo. Y nosotros muchas veces la creemos y decimos, no, yo no tengo discurso de odio. No, la respuesta es, a ver, ¿y cómo medís vos el odio? ¿Sí? Ya que me hablas de discurso de odio, a ver, explícame, ¿cómo lo medís? ¿Quién te ha puesto a vos en el lugar del medidor del odio? ¿Y cómo lo medís? Y es un simple eslogan del cual nosotros no hemos sabido salir. Misógino. Bueno, de hecho en Quito, por ejemplo, hubo negaciones a hacer debates porque decían, no, él es un misógino. ¿Por qué es un misógino? Porque no está a favor del feminismo. Ajá, ¿y desde cuándo el feminismo equivale a la mujer? El feminismo es una ideología política, punto final. La mujer es una cosa totalmente distinta del feminismo. La mujer puede tener esa ideología política o no. Que yo esté en contra del feminismo no me vuelve a mí una persona que está en contra de la mujer, por Dios. De hecho, en Argentina, que es el país más feminista de toda Hispanoamérica, el 70% de las mujeres, según la encuestadora Ipsos, no se reconoce feminista. ¿Qué, son también misóginas ellas? ¿Y cuánto más quedará para un país un poco más conservador como este que el mío? Hay muchas mujeres antifeministas, afortunadamente, y bienvenidas sean. ¿Eso las hace menos mujeres? ¿Eso las hace odiadoras de mujeres? No, eso las hace simplemente rechazar una ideología política que le están vendiendo a la gente que la tienen que aceptar obligatoriamente. Porque ahora hay una obligación. Si no sos feminista es que odias a la mujer. Esas son las alternativas. Vamos a la próxima. Discriminación. Eso es muy discriminador. Estamos en contra de la discriminación. ¿Cuánto tengo? ¿5?
¿10? Wow, bueno. Sos muy discriminador, esto es una discriminación. Oigan, ¿desde cuándo discriminar es algo que está mal? Discriminar es un acto de la inteligencia. Yo discrimino constantemente. Vamos a ver, discrimino un restaurante. A ver, cuando elijo un restaurante discrimino a los demás. Cuando elijo una mujer discrimino a las demás. Cuando voy a un país discrimino a los demás. El punto es que la discriminación puede ser justa o injusta. La discriminación injusta es una mala discriminación, no es un acto de la inteligencia, es una injusticia. Por ejemplo, que yo diga, no, hay que segregar a las personas afroamericanas de la universidad, o viceversa, hay que segregar al blanco de la universidad, que es lo que está viniendo. Eso es una mala discriminación, por ejemplo, es una discriminación injusta. Ahora, si yo digo, mire, hay que segregar a los hombres del baño de mujeres, eso es una buena discriminación. No hay que permitir a los hombres que se metan en los deportes femeninos. Eso es una buena discriminación. No hay que permitir que el tipo de 54 años que se cree un niño de 6 años se meta en un colegio. Eso es una buena discriminación. Pero ya nos han metido a todos el chip de que discriminar per se está mal. No, hay cosas de las cuales tenemos que discriminar bien. Yo, si no puedo discriminar las calles, yo no puedo volver hoy a mi casa. Bueno, en este caso a mi hotel. Si yo no puedo discriminar las calles, díganme ustedes cómo yo vuelvo al hotel. No puedo. Yo discrimino constantemente y no está mal, está bien. El hombre es el único animal que discrimina. Puede discriminar bien o mal. Evidentemente no es bueno discriminar mal, es bueno discriminar bien. Pero a nosotros nos han metido un chip de que la discriminación per se es algo condenable. ¿Y qué nos han vuelto? Nos han vuelto marionetas que siempre asienten. ¿Por qué? Porque no discriminan entre lo bueno y lo malo. Vamos a la próxima. Antiderechos, otra palabra maldita. Somos antiderechos los que estamos en contra de la legalización del aborto, por ejemplo. Ellos han sido muy inteligentes, se han dado cuenta que no nos podían seguir llamando pro vidas. Porque si nosotros somos pro vida, ¿qué son ellos? Pro muerte o antivida, uno de los dos. Con lo cual nos rebautizaron y nos pusieron antiderechos, lo cual es ridículo. Porque precisamente los pro vida somos aquellos que defendemos el derecho sin el cual ningún otro derecho se puede efectivizar. Porque ningún otro derecho se puede hacer efectivo si previamente yo no respeto el derecho a vivir de la persona. ¿De qué me sirve la libertad en un cadáver? Por ejemplo, ¿no? No me sirve de nada. Por lo tanto, no es que somos antiderechos. Es más, nosotros defendemos el derecho sin el cual ningún otro derecho se puede hacer efectivo. Y aún así nos ponen antiderechos. Y nosotros lo aceptamos. Vamos a la próxima. Retrógrado, conservador, ¿no? Nos han metido en la cabeza de que todo lo nuevo equivale a algo bueno. ¿Se han dado cuenta? Han jugado muy astutamente. Perdón que me estire, pero miren, esta es la cuarta conferencia del día y ya la espalda empieza a complicarse. Nos han confundido muy astutamente con la lógica tecnológica. ¿Cuál es la lógica de la tecnología? Bueno, por regla general, la tecnología con el correr del tiempo se vuelve mejor, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Yo tengo 2 celulares. Ustedes no conocen cuál es el celular de cada mano. Pero yo les digo, les voy a regalar un celular de los 2 que yo tengo y solamente les voy a dar un dato. Uno es del año 2003 y otro es del año 2021. ¿Cuál escogen? 2021. Porque es 99,9% seguro que sea mejor que el del año 2003. ¿Por qué? Porque la evolución tecnológica corre conforme pasa el tiempo. Mejora la tecnología conforme avanza el tiempo. Ahora, yo tengo 2 libros. Uno es del año 2021 y otro es del siglo IV antes de Cristo. Ya se complicó un poco más, ¿no? Porque quizás si ustedes operan como con la tecnología, ustedes pueden recibir un pobre libro de autoayuda bien efímero que
en 2 meses ya está, no valió de nada. Y quizás si ustedes escogían el de 4 siglos antes de Cristo, se llevaban la metafísica de Aristóteles, por ejemplo. Entonces, ¿desde cuándo aceptamos que la evolución moral y de las ideas es una función del correr del tiempo? Eso no es cierto. Pero lo hemos aceptado nosotros mismos. Hemos caído en ese engaño. Las ideas son buenas por su naturaleza, no por su temporalidad. Los valores son buenos por su naturaleza, no por su temporalidad. Vamos a la próxima. El patriarcado. Uy, yo no sé cómo voy a hacer para llegar con esta conferencia, porque tenía mucha información. Vamos a ir súper rápido. ¿Qué sería el patriarcado? ¿Vieron la palabra maldita del patriarcado? Esto es patriarcal. Eso de allá también es patriarcal y mi amigo también es patriarcal. ¿Sí? ¿Qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado sería el sistema de dominación del hombre sobre la mujer. En tal sistema, la mujer siempre está peor, el hombre siempre está mejor. La mujer siempre es víctima, el hombre siempre es victimario. La mujer es oprimida, el hombre es el opresor. Ahora bien, vamos a dar algunos datos de Ecuador que a mí me llaman la atención y que me hacen dudar de la existencia del patriarcado que me venden a diario. Por empezar, esperanza de vida. Miren, en el año 2020 la esperanza de vida de la mujer es de 80,1 en Ecuador, insisto, y la del hombre 74,5. O sea, la mujer en este país vive en promedio aproximadamente 6 años más que el hombre. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué nunca nos hablan de esa brecha de género, que no es la brecha del precio del shampoo? No sé si ustedes han visto, pero digamos, en Argentina hemos tenido, por ejemplo, informes de noticieros donde nos dicen, ¡ay, hemos encontrado en la góndola de shampoo que el mismo shampoo de mujer cuesta 30 centavos de dólar más que el shampoo de hombre? Ese es el patriarcado. No, a ver, los precios no lo impone el fantasma del patriarcado. El precio es la resultante del sistema de oferta y demanda, en todo caso, en una sociedad libre, o de la imposición de precios del Estado en una sociedad autoritaria. ¿Sí? Entonces, que esta gente no comprenda la dinámica del mercado genera estas confusiones. Ahora, de esta brecha, mientras estamos viendo el precio del shampoo, esta brecha, ¿dónde la han visto? ¿En qué programa de televisión donde les hablaron del patriarcado todos estos últimos años? Les dijeron que en promedio la mujer vive 6 años más que el hombre en esta sociedad. Curioso, ¿no? Vamos a la próxima. Tasa de suicidios por sexo. Mujer, curva amarilla. Hombre, curva naranja. La tasa de la mujer es de aproximadamente 3 por cada 100.000 habitantes hasta el año 2019. Y la tasa del hombre es más de 11 por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay un 80% más de probabilidad que un hombre se suicide a que una mujer se suicide. Pero ¿cómo? Si no es que el hombre era el dominador del sistema, ¿por qué el hombre habría de suicidarse en primer lugar? Y aparte 8 veces más que la mujer, perdón, no 80%, esos son, ¿cuántas veces más son? A ver, alguien que sea bueno en matemáticas, por encima, mi cansancio es terrible. ¿Son 3 veces más? 4 veces más. Casi 4 veces más. Gracias, muchas gracias. Hay casi 4 veces más probabilidades que un hombre se suicida que una mujer se suicide. Y esa brecha de suicidio, ¿por qué nunca aparece en aquellos que están escudriñando siempre las diferencias de género? Vamos a la próxima. Bueno, miren. Si lo vemos en números absolutos y no en tasas, tenemos 964 hombres suicidados para el año, esto es 2018, 264 mujeres suicidadas. Vamos a la próxima, esos son casi 5 veces más. Si lo ponemos en un gráfico de barras, tenemos semejante brecha. Nunca nadie nos ha dicho de esto, ¿no? Vamos a la próxima. Homicidios. Miren los homicidios, qué interesante. Por ejemplo, año 2019. Mujeres asesinadas 150. Hombres asesinados 1035. Vamos a la próxima. Si ponemos todos esos años en un gráfico de barras, vamos a ver estas brechas. Ahora, qué curioso, todos los medios de comunicación en los últimos años borraron las barras celestes que corresponden a la cantidad de hombres asesinados en Ecuador.
y solamente nos hicieron ver siempre la barra violeta. ¿Para qué? Para que aceptemos la ficción del patriarcado. Los hombres están matando a las mujeres por ser mujeres y acá hay una guerra de sexos y nadie nos dijo que el hombre tiene 9 veces más probabilidades de ser asesinado. Vamos a la próxima. Miren, las defunciones generales. Miren lo que es la brecha de defunciones generales. Miren, mujer es ese 5,4, ¿sí? Esto es una tasa por cada 1000 habitantes. 5,4 entre el año, esto es en el 2020, ¿sí? 5,4 en el año 2020 y hombres 7,8. ¿Por qué los hombres mueren más? No solamente en este país, sino en todos los países. Bueno, por empezar, por ejemplo, porque asumen los trabajos más riesgosos, más antihigiénicos y más insalubres. ¿Sí? Y esa brecha, donde estamos constantemente, ¡ay no, que el directorio de la empresa tiene que tener paridad de género! Bueno, ¿y por qué no armamos paridad de género, por ejemplo, para los recolectores de basura que van colgados sobre los camiones, bajándose en cada esquina a meter bolsas de basura? Yo no sé si eso existe acá, en Argentina se usa así, ¿sí? Bien. ¿Por qué no llevamos paridad de género, por ejemplo, a los trabajos más antihigiénicos y peligrosos que son los que suelen hacer los hombres? Por ejemplo, manejar los camiones. La segunda causa de muerte masculina en este país, ¿saben cuál es? Los accidentes de tránsito. Y la muerte femenina, entre las 10 primeras causas, no aparece los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Bueno, porque no se dedican al transporte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nos han engañado con el patriarcado. Nos han hecho ver solamente los datos que les convenía a ellos para que nosotros nos metamos en la cabeza un mundo que no existe, un mundo en blanco y negro que no existe. Miren, yo ya no sé si tenemos tiempo para esta parte, me dicen que no, los engaños del aborto, bueno, tendrá que quedar entonces la conferencia acá y en todo caso, los que quieran venir mañana, vamos a hablar en una conferencia sobre la familia, ¿sí? Pero bueno, lo tengo que dejar acá porque tenemos nuestra próxima actividad. No quedaba mucho, eran algunos números del aborto que, a ver, para que no se queden con las ganas, súper rápido, vamos, pasá. Quiero que vean números, a ver, acá. Bueno, es que, a ver, si esta chica no se presentó para el debate, digamos, le demos un tiempito más a la gente que vino acá. Entonces, por eso, ¿sí? Perdón que me meta en la organización, pero si esta chica no va a aparecer, pues entonces démosle un poco más de tiempo acá que hace falta. Miren, nos dicen que las mujeres están muriendo por abortos clandestinos. Estos son datos de Ecuador, a ver, que salen de los registros estadísticos de defunciones generales. 2019, ¿cuántas mujeres murieron por abortos inducidos? 4, ¿sí? 4. ¿Es un asunto de salud pública urgente a solucionar? Vamos a la próxima. De hecho, la muerte por aborto inducido representa el 0,012% de la mortalidad femenina, ¿sí? ¿Cómo lo saco? Sobre las defunciones de mujeres de ese año, que fueron 32.632. Vamos a la próxima. El aborto es una de las principales causas de mortalidad materna, nos dicen también. Mentira. Año 2020. Cantidad de muertes femeninas terminadas en aborto, sin discriminar entre aborto espontáneo e inducido, 7. Cantidad de muertes por causas indirectas, 56. Trastornos hipertensos, 53. Hemorragias obstétricas, 31. Infecciones relacionadas con la obstetricia, 9. Esto es un informe muy bueno que hizo Familia Ecuador, que yo se los recomiendo. O sea, no es cierto, ¿sí? Es solo el 4,9% de la mortalidad materna. No es cierto que sea una causa muy importante dentro de lo que es la mortalidad materna en Ecuador. Es el 4,29% de esas 163 muertes maternas de ese año. El aborto es de las principales causas de morbilidad femenina. ¿Qué es la morbilidad? Bueno, son las estadísticas relativas al ingreso a hospitales, ¿sí? Vamos a ver, egresos hospitalarios de mujeres en el año 2019, 767.902.
El aborto no apareció en ninguna de las 10 primeras causas de ingreso de esas pacientes a los hospitales, ¿sí? Es decir, estos son los casos, los 10 primeros casos, no los voy a poder leer ahora porque ya no tenemos tiempo, pero lo importante que ustedes vean es que ninguna de estas causas son abortos, ¿sí? Vamos a la próxima. El aborto reduce la mortalidad, nos dicen. Mentira. Por ejemplo, Chile, sin aborto, redujo su mortalidad materna a prácticamente 0 en el año 2008, cuando al revés, Estados Unidos tiene mortalidad materna altísima, teniendo el aborto legal desde el año 1973. Vamos a la próxima y ya termino. Uruguay legaliza el aborto en octubre del año 2012. Después de la legalización del aborto, fíjense que la mortalidad materna aumenta en un 122% en los años subsiguientes. Vamos a la próxima. De hecho, en Uruguay, miren cuándo, el 23 de enero de este año, adolescente de 14 años murió durante un procedimiento de aborto legal. ¿Quién les dijo que no mueren mujeres en abortos legales, por favor? Mueren mujeres en abortos legales lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, en Argentina, una joven dirigente política juvenil de un partido que apoyó la legalización del aborto, este año se murió haciéndose un aborto legal. Ella apoyaba el aborto y se creyó la mentira de que el aborto en el hospital era algo siempre seguro. Murió haciendo su aborto, ¿sí? Y bueno, tengo más casos, pero son similares. Y así que ahora sí, por respeto a los organizadores, voy a tener que dejar acá, pero espero haberles dado por lo menos algunos datos que puedan servir para sus debates cotidianos. Muchas gracias por la atención a todos.